Si algún día perdiera la vida. El Seminario Teológico Defensores de la Verdad, con oficina central en la 12 Avenida B, 629 Zona 1, Villanueva, Guatemala, teléfono 5760-1522, presenta. Cuando les predico, pues no aceptan la verdad de Dios. La verdad sin fronteras. Critico. En la voz de su hermano en Cristo, Manuel de Jesús Latín Ramírez. Soy su hermano en Cristo, Manuel de Jesús Latín Ramírez. Continuaremos con el documental El fin del mundo. Y en este episodio veremos el tema La nación de Israel, pueblo de Dios en la tierra. Según la palabra de Dios, en cuanto al pueblo de Israel, dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Deuteronomio 7, 6 y 7. En Mateo 22, 32, Jesús dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Hace muchos años, el rey ateo de Rusia le dijo a un misionero: deme una sola muestra de la existencia de Dios. A lo que aquel misionero le contestó: el pueblo de Israel es la evidencia. El rey no tuvo ningún argumento negativo mejor que guardar silencio, ya que no existe otro pueblo en la tierra que haya sobrevivido a grandes persecuciones y deseos de exterminio por parte de sus enemigos y existir hasta hoy, y que toda la profecía que se encuentra en la Santa Biblia relacionada con este pueblo bendito se ha cumplido a exactitud. Es muy importante conocer que el origen del término hebreo es un misterio. Esto pues para los grandes eruditos de la materia. Varias teorías han aparecido en cuanto al origen del nombre u origen etimológico de la palabra hebreo. No obstante, vale la pena observar la insistencia bíblica en cuanto al carácter semita, o sea, Sem, hijo de Noé, padre de los hebreos, y el papel importante que juega un hombre llamado Eber, bisnieto de Sem, en todo el oriente, según Génesis 10:21. Algunos estudiosos del tema dicen que la palabra hebreo viene de este prominente hombre del antiguo Medio Oriente conocido como Eber, mientras que otros afirman que el nombre viene de Hebrón. De allí que este hombre es considerado como epónimo, o sea que da nombre a un pueblo de los hebreos. Eber fue un descendiente de Noé a través de Sem y un antepasado del patriarca Abraham. Eber significa literalmente del otro lado, lo que posiblemente se refiera a la partida de Abraham de Ur de los Caldeos, una región al este del río Éufrates. Esta posibilidad tiene una armonía con la declaración de Dios a los hebreos en tiempos de Josué,
cuando les dijo: y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia a Isaac, Jacob y Esaú, y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Josué 24, 3 al 4. De los descendientes de Heber se destacan Abraham, Nacor y Lot. El periodo de los patriarcas se diversifica con la presencia de los 12 hijos de Jacob, nacidos de 4 mujeres distintas: 6 de Lea, 2 de Silpa, 2 de Raquel, 2 de Bilda, total 12. La dramática y larga historia del pueblo de Israel da inicio en el capítulo 3, verso 15 del libro de Génesis, cuando Jehová Dios promete al hombre, el Mesías, quien llevaría el pecado de toda la humanidad. El texto dice así: pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Este te aplastará la cabeza y tú le acecharás el calcañar. Génesis 3:15. Biblia Católica, Nácar y Colunga. Note que el texto católico dice este y no ella, como lo dicen otras versiones, tanto católicas como evangélicas. Los siguientes textos nos afirman esta verdad. Dice así: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, 6. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Juan 19:30. El nombre hebreo es un adjetivo gentilicio que designa el lenguaje del pueblo judío, la nación de Israel. Hebreo por su idioma, el hebreo; judío por su religión, el judaísmo; Israel por su descendencia proveniente de Jacob. La historia del pueblo hebreo se distingue por sus 4 periodos: el periodo de los patriarcas, el periodo de la confederación de tribus, el periodo de la conquista de la tierra de Canaán y el periodo de la monarquía, o sea, gobierno de orden hereditario. La simiente de la mujer. Para evitar que se descorazonaran demasiado, Dios les prometió un redentor. Como ya vimos en Génesis, este versículo es muy sobresaliente y muy importante para la historia del pueblo de Israel y el final de los tiempos. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Él estaba hablando de aquel que habitaba en la serpiente, y en hebreo la promesa contiene una imposibilidad biológica. La simiente proviene del varón. Esa es la primera sugerencia de la Biblia sobre un nacimiento virginal. Un descendiente de la mujer va a destruir a Satanás y reversar las consecuencias de lo que éste había manipulado, redimiendo a la humanidad de la atadura del pecado. Esta es una profecía de que el mismo Dios vendría a la tierra como la simiente de la mujer y redentor de la humanidad. Siglos más tarde, eso fue confirmado por el profeta Isaías cuando escribió: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías 9:6.
En Génesis 12, 1 al 3, el origen de este Redentor queda aún más claro. Ahí Dios le prometió a Abraham que todas las naciones de la tierra serían benditas por medio suyo. Y en Génesis 22, Dios hizo que Abraham hiciera una representación de eso con el sacrificio de Isaac, su único hijo, sobre el monte Moria. 2000 años después, otro padre ofrecería a su único hijo como sacrificio por el pecado en el mismo lugar. Abraham sabía esto y fue por eso que le puso a aquel lugar el nombre de Jehová Jireh, diciendo: en el monte de Jehová será provisto. Génesis 22, 14. Más tarde, cuando el nieto de Abraham, Jacobo, estaba por morir, resumió eso aún más diciendo que todos los reyes de Israel, incluyendo el último, aquel a quien le pertenece el cetro, vendría de los descendientes de uno de sus hijos, Judá. Génesis 49, 10, siendo ese el origen del título León de Judá, como una referencia mesiánica a Jesucristo. La historia continúa en Génesis 12 y sigue su curso por todo el resto del Pentateuco, o sea, el libro en 5 tomos. Los libros de Josué, Jueces y Samuel, hasta Primero de Reyes 11:43, o su paralelo en el segundo libro de Crónicas 9:31. Estudie teología bíblica en su misma casa. El Seminario Teológico Defensores de la Verdad le brinda la oportunidad de estudiar teología en su casa. Según las leyes de Guatemala, todo ministro de culto deberá poseer su título teológico extendido por una entidad autorizada por el Ministerio de Gobernación. El Seminario Teológico Defensores de la Verdad pone a su disposición los siguientes niveles: diplomado, bachillerato, profesorado, licenciatura y doctorado. Cada nivel tiene su pensum de cursos. En el nivel diplomado usted puede ver historia de la Biblia, historia de la Iglesia, catolicismo romano, reforma luterana, ecumenismo mundial, carismatismo católico, hermenéutica, homilética, demonología, ética ministerial, liderazgo cristiano, liturgia evangélica, teología y ciencia, fiestas y creencias paganas y el peligro de las sectas. Si usted desea obtener más información acerca de este seminario, puede llamarnos al 5760 1522, Manuel de Jesús Latín, director del seminario. Que Dios me le bendiga. Cronología de la simiente mesiánica. La primera lo encontramos, como ya vimos, en Génesis 1:15. Luego continúa Abel en Génesis 4:4. De allí sigue Set, Génesis 5:3. Luego Lamec, Génesis 5:30, y después Noé, Génesis 5:32 y 6:8 al 10. Sem, Génesis 11:10. Taré, Génesis 11:25. Abraham, Génesis 11:27. Isaac, Génesis 21:1 al 4. Y por último Jacob, Génesis 28:1 al 2. Noé sale del arca con sus hijos, con su mujer y con las mujeres de sus hijos. La Biblia dice que cuando salió del arca edificó altar a Jehová. Se establecieron en la llanura de Sinar. Se embriagó y cuando estaba desnudo, le vio su desnudez su hijo Cam. Y cuando lo supieron sus hermanos Jafet y Sem, fueron a vestirle y no quisieron mirar su desnudez.
Noé, cuando despertó y vio lo que había hecho su hijo más joven, declaró lo siguiente: Maldito sea Canaán, sea bendito Sem, y habite Jafet en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Siervo de siervo será a sus hermanos. Desde estos hijos de Noé fue llena toda la tierra, según Génesis capítulo 9, 24 al 26. De la descendencia de Cam nace un cazador poderoso llamado Nimrod, y este funda varias ciudades, entre estas Babel y sus moradores. Crea la Torre de Babel también. Dios los dispersa y estos se reparten en diferentes lugares y pueblos de toda la tierra, dice la Santa Biblia. Eran todos de una misma lengua y comenzaron a edificar una torre que llegara hasta el cielo, según ellos. Esto es la Torre de Babel. Esta torre es la que se llama Sigurat, que está en la historia registrada en la civilización de Mesopotamia, o sea, tierra entre dos ríos. Este era un templo que hicieron para adorar al dios Sol, y era una torre para levantarse contra Dios. Por ello Dios envió confusión a todos los hombres del lugar, y es allí donde nacieron todos los idiomas que hasta hoy existen en el mundo. Génesis 11, 1 al 9. Proféticamente, Dios le anticipa a Abraham la esclavitud de Israel, su descendencia, por 400 años en Egipto, según Génesis capítulo 15, verso 13 al 16. La Biblia dice que el pueblo de Israel duró captivo en Egipto por 430 años. El primero que llegó a Egipto fue José, uno de los 12 hijos de Jacob, porque sus hermanos se lo vendieron a los ismaelitas y los ismaelitas se lo vendieron a Potifar. Es muy importante descubrir que todo lo que le sucedió a José y al resto de la familia de Jacob fue la bendita voluntad de Dios, pues todo estaba previamente profetizado. Cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, Jehová le dijo que su descendencia había de ir a Egipto y ser esclavizados por 400 años, pero que después de ese lapso de tiempo, Dios mismo los sacaría de aquel lugar. Vemos aquí la providencia divina y los misterios de Dios que el hombre nunca los va a comprender, porque Dios es soberano. Así dice el texto bíblico. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de ésta saldrán con gran riqueza. Génesis 15, 13 al 14, Éxodo 1, 1 y Éxodo 12, 40 al 41. Cuando Israel salió de Egipto, salieron con mucha riqueza, tal como Jehová se lo había profetizado a nuestro padre Abraham. Cuando no había nacido ni siquiera Isaac, padre de Jacob, o sea, Israel. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata, de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Éxodo 12, 35 al 36. Israel se constituye en nación en tierra de Canaán.
Jehová promete echar a todos los cananeos para que Israel tome la tierra de los cananeos. Estos cananeos eran malditos idólatras, descendientes de Cam, el maldito por su padre Noé. Éxodo 34:11 y Génesis 22:25. La diáspora o exilio del pueblo de Israel. Dios les prometió a los hijos de Israel que si desobedecían a sus mandamientos, serían castigados con el exilio o diáspora, es decir, que serían llevados captivos a diferentes naciones del mundo. Israel desobedeció los mandamientos de Dios y fue la razón por la que Jehová permitió que fueran llevados captivos a las naciones. En el Salmo 106, 39 al 43 dice: así se contaminaron en sus costumbres y fueron infieles en sus hechos. Entonces se encendió la ira del Señor contra su pueblo y él aborreció su heredad. Los entregó en mano de las naciones y los que los aborrecían se enseñorearon sobre ellos. En Salmos 78, 58 dice: pues le provocaron con sus lugares altos y despertaron sus celos con sus imágenes talladas. Al oírlo, Dios se indignó y aborreció a Israel en gran manera. Abandonó la morada en Silo, la tienda que había levantado entre los hombres. En el primer libro de Reyes, capítulo 46, dice: cuando pequen contra ti, pues no hay hombre que no peque, y estés airado contra ellos, y los entregues delante del enemigo, y estos los lleven captivos a tierra del enemigo, lejos o cerca, si recapacitaren en la tierra donde hayan sido llevados captivos, y se arrepienten y se hacen súplica en la tierra de los que los llevaron captivos, diciendo: hemos pecado y hemos cometido iniquidad, hemos obrado perversamente. Si se vuelven a ti con todo su corazón y con toda su alma en la tierra de sus enemigos que los llevaron captivos, y oran a ti, vueltos hacia la tierra que diste a sus padres, la ciudad que has escogido y hacia la casa que hemos edificado a tu nombre. O sea que aquí está diciendo que un día los israelitas serían llevados captivos y que si clamaban a Dios, Dios les contestaría. En el libro primero de Crónicas 9:1 la palabra de Dios dice: todo Israel fue inscrito por genealogías, y aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel. Y Judá fue llevado al destierro a Babilonia por su infidelidad. Todo esto se ha cumplido exactamente en el pueblo de Israel, tal como la Santa Biblia lo dice en sus profecías. No existe otro libro en el mundo que dé profecías tan certeras como la Santa Biblia, las Sagradas Escrituras de Dios. Sin embargo, con toda la desobediencia del pueblo de Israel, la misericordia de Dios nunca se apartará de ellos. Así dice la Biblia: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Isaías 54:10. Que el Señor me le bendiga, mi amado hermano oyente. Gracias por su atención y esté pendiente con el siguiente episodio de este interesante tema sobre el fin del mundo. Dios me le bendiga.
El Seminario Teológico Defensores de la Verdad, con oficina central en la 12 Avenida B, 629 Zona 1, Villanueva, Guatemala. Teléfono 5760-1522. Presentó. Pues no aceptan la verdad. La verdad sin fronteras. Tan que yo les critico. En la voz de su hermano en Cristo, Manuel de Jesús Latín Ramírez. Muchas gracias. Os hará libres.